Listo. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo en Facebook y en esta sesión de Zoom. Mi nombre es Alonso Cruz y es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy a este conversatorio, a la cineasta Ebony Marie Bailey. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas las personas del Centro de Estudios de Asia y África que hicieron posible este evento con su trabajo de muchas semanas de dedicación, principalmente a la doctora Satomi Miura, y también a Ingrid y Daniela que nos están apoyando con esto. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Ebony Bailey, es cineasta y productora de video de California Central, cuyo trabajo explora las intersecciones culturales, la diáspora y los movimientos sociales. Sus documentales se han proyectado en festivales y foros de cine en Estados Unidos, México, Sudamérica y Europa. Ha producido videos y contenido visual para organizaciones como Mi Gente, LA Times, NPR y Africa is the Country. Ebony recibió la beca Samuel L. Coleman para cineastas emergentes en el Festival Internacional de Cine de Haití y fue seleccionada para el programa Tomorrow's Filmmakers Today de HBO y Hola México Film Festival. Su última película, que veremos el día de hoy, Jamaica y Tamarindo, ganó el premio del público al mejor cortometraje documental en el Festival de Cine Latino de San Diego y el premio del público por Identities en el Festival de Cine Social del Sur. También recibió el fondo Miradas con Ambulante y Netflix. Y bueno, Ebony cursó la maestría en cine documental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ebony, nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes de poder ver tu documental Jamaica y Tamarindo, me gustaría preguntarte un poco sobre el término Blaxican que utilizas para, para identificarte y cómo este define tu trabajo. Hola, hola Alonso, hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y para contestar su pregunta, pues el término Blaxican para mí, pues es un término que siempre me he definido. Desde que tengo como 10 años, creo, me digo Blaxican, porque mi mamá es mexicana-americana, mi papá es afroamericano, afroestadounidense. Entonces, yo recuerdo que cuando tenía como 10 años por ahí, como que pensaba en cómo se podría unir las palabras Black en Mexican. Entonces busqué esa palabra. Y desde entonces me identifico así. Hasta en México me digo Blaxican porque creo que es una buena manera para ubicarme, que soy negra y mexicana-americana, pero crecida y nacida en Estados Unidos. Y eso es diferente que ser afromexicana, por ejemplo. Y siempre lo digo en inglés también, como Blaxican. A veces Blaxicana como para hacer broma, pero siempre Blaxican. y pues sí, pues para mí es como crecí, como este cruce de mis dos culturas, que es la mexicana-americana y la afroestadounidense, o la negra en general, ¿no? Porque yo me considero una persona de la diáspora africana y siendo que, pues para mí, como cuando encuentro con otras personas de la diáspora africana, no importa tanto de qué país sean, pero hay alguna conexión ahí. Y también por eso me reivindico a través de la palabra negra y también la palabra afrodescendiente, afrodiaspórica. Y pues eso creo que define mi trabajo porque siempre con ser Blaxican, siempre ha venido como con un toque de invisibilización de alguna parte de mi identidad. Por ejemplo, cuando era niña iba a la escuela y mi escuela, mi primaria, también es como la mayoría de las personas son mexicanas, americanas o mexicanas como migrantes. Muchos de mis compañeros de clase eran migrantes de México y pues siempre
había como ese bullying por ser negra, se burlaban de mí en español pensando que yo no entendía y cosas así, ¿no? Y eso he visto con experiencias de otras personas afromexicanas que crecieron en México y específicamente en la Ciudad de México, que también tienen experiencias parecidas, ¿no? De como ser señaladas por ser diferentes o ser extranjeras, aunque también son mexicanas y cosas así, ¿no? Entonces, eso influyó mucho mi trabajo y cuando conocí a otras personas afromexicanas ya del lado mexicano de la frontera, sentí estas experiencias compartidas y eso es lo que sobre todo ven en el documental, al inicio del documental, como esos tipos de experiencias que se reflejan mucho en mi propia experiencia. Y pues eso es como influencia mi trabajo. Perfecto, Ebony. Sí, justamente pensé en un par de testimonios muy al inicio de Jamaica y Tamarindo, ¿no? Incluso recuerdo este relato que una de las personas que entrevistas dice que ya tiene que aclarar continuamente que es de la Ciudad de México, porque siempre la gente asume que es de otra parte del país. Entonces es como muy interesante estos paralelismos que trazas entre tu propia historia y la de tus interlocutores en este caso. Bueno, entonces podemos proyectar el documental y posteriormente voy a presentar a las profesoras y profesores que también comentarán como eh, contigo. Entonces, pasamos al documental, pero... Sí. Ok, muchas gracias, Ebony, por mostrarnos tu documental Jamaica y Tamarindo. Creo que algo de lo que me pareció muy potente de tu trabajo es cómo a través de estos testimonios que recabaste en Guerrero, en la Ciudad de México, o sea, las historias de Marbella, de Isaías, de Leona, de Surizadae, de Zainabu, o sea, cómo podemos pensar en la historia y cómo podemos ver de otra forma esta herencia que está presente en la cocina, en la danza, pero también en expresiones estéticas y arquitectónicas. Eso me pareció muy, muy potente, como te había dicho. Entonces, creo que ahora voy a presentar a la doctora Emily Riley, al doctor Arturo Saavedra y al doctor John Bosco Cacosi, que van a dialogar contigo. Entonces, bueno, empiezo con el orden propuesto en el cartel. La doctora Emily Riley es doctora en antropología cultural por la Michigan State University, con especialidad en estudios africanos y género en contextos globales. Su investigación etnográfica, realizada en Wolof y francés durante más de 10 años en Dakar, Senegal, se centra en las representaciones culturales, religiosas y políticas de la teranga, la filosofía Wolof de la generosidad, la hospitalidad y la sociabilidad en general. La doctora Riley también tiene experiencia en humanidades digitales y trabaja en un proyecto conjunto con el West African Research Center to Promote Islam and Religious Diversity in West Africa y fue subdirectora del Centro de Estudios Africanos de Kansas en en la Universidad de Kansas. Um, entonces, Emily, te cedo la palabra. Sí, gracias Alonso y gracias a todos, al público y más a Ebony por estar con nosotros. Tengo que decir que me siento como estamos programando ese evento hace como 2 años, porque por lo de la pandemia, o sea, era al principio que hemos programado tener una proyección así, pero en presencial y aunque no podemos hacerlo en ese medio también me parece muy rico. Y gracias por estar, Ebony, y por tu documental tan bonito, tan con colores, o sea, estéticamente es muy, muy bonito. Y de punto de vista personal, como yo veo el Jamaica y Tamarindo de referencia de Senegal. Entonces, cuando llegué a México,
y vi todo el Jamaica y tamarindo en los restaurantes, marqué a mis amigos senegaleses, no vas a creer que hay Bissap y Dakar aquí en la ciudad, porque y tomen lo mismo que ustedes. Um, entonces esa me fascinaba mucho. Um, y para decir como un poco de mi especialidad es la lengua Wolof, me dio gusto de ver al final que pusiste Bissap por el Jamaica. Y también lo que me parece interesante podríamos decir como sociolingüísticamente, es el nombre de tamarindo en Wolof, que es Dakar. Y hay muchos que dicen como el capital de Senegal es Dakar. Hay los que dicen que es como la tierra de los tamarindos. Entonces hay como ese vínculo entre los dos países, sociedades, está muy fuerte. Y algo que me tocó en el documental, cuando una mujer habló sobre la ignorancia y el racismo, es interesante porque cuando hablamos de la ignorancia, creo que es por los dos, los dos lados. Cuando digo o hablo con mis amigos senegaleses de que hay esas comidas o ingredientes aquí en México, no lo saben, tampoco saben que hay como afromexicanos, que hay una presencia aquí en México. Entonces, por eso creo que esos eventos son ojalá ricos por los dos lados, que los de la diáspora, o sea, todos nosotros, y también del continente. Algo que quería también comentar es que hace unos años tuvimos este colega Chege, que escribió un libro, Afro-Mexicans, y él habla mucho de los testimonios de también personas de la Costa Chica, creo que se dice así, y las contribuciones de, como mencionas en el documental, del manobra de la ciudad, de la arquitectura, la comida, la música, y también habla de los corridos mucho, y fue como una pregunta por tu percepción o tus elecciones en el documental. Por ejemplo, la mujer al final, o sea, me pareció súper, o sea, genial. Y no sé si eso fue como un ejemplo de un corrido que como él dice, Che, que pasa en todos los rincones de México, pero también suena muy cerca de las tradiciones de los griot en África del Oeste, donde oralmente cuentan historias, genealogías, a veces sí hablan de conflictos, y no sé si esas voces en el documental están como contando algo parecido, como que podemos decir son corridos. Porque al final, o sea, esa también me parece, esa
las tradiciones orales también forman parte de esa como historia afro en México, en Brasil, en Colombia, en todas partes. Entonces, eso fue un poco mi observaciones y te quería preguntar, o sea, si esas voces en el documental donde están como recitando poesía o también la señora al final que tenía algo en su corazón a decir a alguien, entonces, como eso fue bueno, del punto de vista estética o una elección, o sea, estética y bien de mostrar como esos corridos o poesías son importantes en la comunidad afromexicana en México. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu arte. Hola, sí, sí, la decisión de meter como frases de extracciones de poesía am, y la frase al final fue una decisión intencional, y fue justo porque al mismo tiempo que estaba realizando este documental, estaba escribiendo mi tesis, que, para los que no sepan, el documental es mi proyecto de tesis en la maestría de la UNAM en cine documental. Entonces, al mismo tiempo de realizar el documental, también estaba escribiendo como investigación. Y pues justo como en esa investigación leí un libro que creo que era de la UNAM y que se llama Escrito en las nubes y hablaba sobre las tradiciones, ajá, orales de África, y pues me impactó mucho ese libro, y quería como incorporar un poco de lo que decía sobre la tradición oral en el libro, en el documental, y sobre todo lo que decía de que la tradición oral, en el libro decía que la tradición oral es más allá de lo oral, también es el baile, es la música, son muchas cosas. Entonces, como a mi manera como rara de interpretar las cosas, yo como que pienso un poco como Jamaica y Tamarindo, o esta obra como una interpretación cinematográfica de la tradición oral. Entonces, como las decisiones de poner las voces de Leona, que Leona es la que está recitando las poemas, Leona es la que sale con trenzas en el documental, o la frase al final fue como una decisión intencional, pensando en todo lo que había leído y lo que como también como que lo que quería como contribuir a esa tradición oral que sigue pasando, ¿no? Siempre sigue evolucionando la oralidad, las tradiciones orales, la historia oral, y quería como contribuir un poco, mi pequeña contribución a una gran tradición de la oralidad. Muchas gracias, Emily y Ebony. No sé si Emily quiere hacerte una pregunta nueva ahora o... Más, bueno, y puede ser después de todos, pero como que es una pregunta general sí, de lo que te inspirabas a hacer aunque era tu tesis, imagino que es, bueno, siempre ah, hay una pasión que al menos al principio, cuando tenemos que elegir un proyecto de tesis, pero entonces y con tu historia familiar y tu historia personal, o sea, como
cómo lo veías vinculado con la manera que hiciste el documental. ¿Y qué esperas que nosotros, el público, aprende del documental? Nada más eso. Pues la inspiración fue porque, pues no sé, había muchos procesos para pensar el docu, pero yo hice un corto sobre la migración negra en México anteriormente y hice un corto sobre, más enfocando como en los migrantes haitianos, los migrantes haitianos en Tijuana, pero también como en algo sobre migrantes africanos en México, en la Ciudad de México. Em, entonces, cuando hice ese docu, fui conociendo a personas afrodescendientes o negras que vivían en México o personas que están como en estos círculos como de antirracismo y cosas así. Y pues me fui como creando un poco comunidad y fui conociendo personas y aprendiendo cosas como en ese camino. De hecho, después de realizar ese primer docu, es cuando conocí a Leona y yo y Leona somos amigas y una vez estábamos hablando sobre la comida y así, y ella es la que me dijo, ¿tú sabías que la flor de Jamaica era de África? Y yo dije, no, yo nunca sabía eso, porque a diferencia de Emily, yo crecí en una, como yo no, yo, como tú decías que tú asociabas esos ingredientes con West Africa, ¿no? Como África Occidental y Occidente, no sé cómo decirlo, pero yo siempre asociaba estos ingredientes con México, porque yo crecí en una casa pues mexicana, americana, entonces yo ni siquiera sabía que tenían alguna relación con el continente africano hasta que Leona me dijo ese día, y ese día fui investigando como en inglés se dice como el rabbit hole del internet, como en el hoyo negro del internet, no sé cómo decirlo, y, y investigando un poco más sobre los raíces y a partir de eso yo ya estaba estudiando la maestría y yo sabía que quería que mi proyecto se enfocara en algo de la negritud de México, pero era una idea muy grande, como muy, muy general, solo que sabía que quería expandir un poco en el corto que hice anteriormente, pero que quería enfocarlo más en la afromexicanidad y en la herencia africana en México. Pero cuando Leana me dijo eso, me fui como enfocando y enfocándome más en la comida hasta que se creó Jamaica y Tamarindo. Y, y pues para mí siempre fue, cuando estaba realizando este docu, siempre fue que el docu no se trata así tal cual de la flor de Jamaica y el tamarindo, pero más bien se utilizan como metáforas para hablar de la presencia africana en México y también la invisibilización africana de la herencia africana en México, porque como la jamaica y tamarindo, que son ingredientes que se asocian mucho con México, creo que mucha gente no sabe que de los orígenes de esos dos ingredientes, y eso también es lo que pasa con personas negras o afromexicanos, que tienen mucha presencia en México desde la época de la colonia y que poca gente sabe de la existencia de las personas afromexicanas. Entonces quería jugar un poco con esos dos como paralelos en la película y así se hacía. Y también me inspiró porque yo siempre he sido muy fan de la comida y más como en mis primeros años de la maestría también estaba empezando más a cocinar. Antes no cocinaba tanto porque crecí en un food desert, no sé cómo decir eso en español, pero es como desierto de comida, que en Estados Unidos es como un lugar donde no hay mucho acceso a comida como frutas y verduras, cosas así y donde McDonald's es mucho más barato que una canasta de verduras. Entonces, pues crecí comiendo como ese tipo de comida, casi no cocinaba y cuando estaba en la maestría en la UNAM es cuando empecé a cocinar más y profundicé mucho como mi relación con la comida cuando cocinaba
Que ya de por sí ya me gustaba mucho investigar sobre las raíces de la comida y así, pero creo que algo con ya cocinar no sé, como que algo me pasó a nivel personal, de como un agradecimiento muy profundo a la comida, y eso también se transmitía como cuando estaba realizando este docu, porque estaba como pasando todo al mismo tiempo, realizar este docu, aprender a cocinar, saber más sobre los raíces de los ingredientes y todo eso. Ok, gracias, Emily y Ebony, por esta conversación muy interesante, y creo que es muy visible en tu trabajo como la dimensión personal de tu obra. Bueno, voy a presentar al doctor José Arturo Saavedra Casco. Nació en la Ciudad de México, es historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y maestro en Estudios de África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene un doctorado en Historia Africana y Literatura Swahili en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Ha publicado varios artículos y libros sobre en América Latina, Alemania, Estados Unidos y Tanzania sobre historiografía, historia africana y poesía swahili como fuente histórica. También ha sido profesor de lengua y cultura swahili, Islam en África, historia e historiografía africanas y escenario contemporáneo de África en varias prestigiosas universidades mexicanas desde 1993. Ha realizado estancias de investigación en el SOAS, en el Instituto de Investigación Kiswahili de la Universidad de Dar es Salaam y en la Michigan State University. También en 2018 recibió el reconocimiento Distinguished Africanist Award, otorgado por la New York African Studies Association por su trayectoria profesional y académica en estudios africanos. Doctor Saavedra, es un honor estar aquí con usted. Perdón, tiene el micrófono apagado, doctor. Listo, perdón. Bueno, pues pues muchas gracias, Alonso, y también muchas gracias pues, a Emily, que es una de las organizadoras del evento, y sobre todo a Ebony, pues agradecerle que esté con nosotros. Debo de comentar un dato que creo que no es, no se debe dejar pasar de lado, que en todos los años que tiene de existir el programa de África en el Centro de Estudios de Asia y África, es la primera vez que hacemos un evento o que se presenta un evento que tiene que ver con una diáspora muy especial, que es la diáspora africana en México, o sea, los afromexicanos. Y en ese sentido, pues es un motivo de mucho orgullo que ahora se incluya, porque después de todo no deja de ser un tema africano, las diásporas, ¿no? Y la experiencia con México es un poco diferente. Si tú has tenido oportunidad de ubicar lo que es pues el tema, digamos, de la historia africana en Estados Unidos, ¿no? Que es una historia que tiene muchas similitudes con el caso de México, pero que de alguna forma, pues, tiene sus particularidades también, ¿no? Y en este caso, pues la cuestión es de que en el caso mexicano, además de que hay mucha ignorancia, como dice una de las que hablan del testimonio, pues hay mucha inconsciencia del tema de lo que es ser afromexicano, de lo que es ser una persona de rasgos físicos morenos y su relación con el resto de la población, porque después de todo los mexicanos somos mestizos. O sea, es decir, y el mestizaje, la mezcla, es lo que nos da una visión del mundo que creo que la podemos entender con más facilidad. Pero aún así, yo creo que el mérito de tu documental, además de que está excelentemente bien hecho, en 20 minutos cuentas toda la historia, es un buen puente para que la gente en México conozca más del tema. Yo creo que eso es un punto muy importante que hay que decir. Pero lo rico de tu documental son los testimonios de gente que es afromexicana de varias regiones. Y es que es muy complejo entender el problema porque depende de qué lado del cristal lo miras, ¿no? O sea, por ejemplo, tú has tenido una experiencia muy personal. Yo te voy a preguntar algunas cosas ahorita sobre eso, de tu, pues, digamos, de tu vida en cuanto a la relación de lo que es ser afroamericano, si es que tienes ese lado, por el lado de tu padre, el lado mexicano por el lado de tu madre, y creo que cada quien va a dar su testimonio desde su punto de vista, también sé con seguridad el profesor Cacosi lo hará,
Y yo como mexicano urbano de la Ciudad de México, digamos culturalmente, pues el mexicano promedio, que no conoce mucho de África, porque pues en la escuela nunca nos hablan de África, o sea, es un tema que no se maneja, que es para el mexicano promedio es muy difícil de saber. Pues yo también tengo una serie de experiencias sobre esto, ¿no? Y bueno, aparte de que en México existe pues una corriente de estudios desde Gonzalo Aguirre Beltrán sobre los afromexicanos, también hay la realidad de que la concepción, la ideología, como dice tu primer testimonio casi al inicio, pues en México pues nadie ubica qué tema con África, o sea, no se tiene nada que ver con África, o sea, nadie ubica que existe gente de origen africano y aparentemente no importaría, pero es que a nosotros nos enseñaron que somos mitad europeo, mitad pobladores mexicanos, o sea, digamos de los originales, o sea, los mesoamericanos. Entonces, el punto es de que para el mexicano promedio es muy difícil entender lo que es la identidad del afromexicano en México. No sé si me explico. Es decir, tus personajes, porque además el tema tiene que ver con un factor, que es lo que se entendería por discriminación, ¿no? El gran problema de la relación del afromexicano es ser mexicano por un lado y sentirse discriminado como alguien que muchos no entienden que tenga que ver con algo de México. O sea, es un punto muy complejo. Y en ese sentido, pues bueno, la cuestión es de que este documental nos hace pensar muchísimas cosas. A mí me hizo pensar sobre todo de eso, la discriminación, porque en realidad, si nosotros habláramos de una palabra que se maneja en estos temas, el racismo, ¿no? Es que en México hay un problema también por la forma en cómo uno se va educando, dependiendo te digo, si eres urbano y con ciertas características culturales homogéneas. El punto es de que en este sentido, pues, digamos, la discriminación hacia las personas afromexicanas tiene un ingrediente, por un lado, lo que es el racismo, es decir, ¿qué es el racismo? Discriminación por rasgos fenotípicos, o sea, te discrimino porque tienes ciertos rasgos, pero también tiene una mezcla de clasismo que nos viene de la época colonial por el sistema de castas. En México se discrimina a la gente morena, no totalmente por el color de la piel, sino porque se ubica con pobreza, se ubica con clase baja. Y eso es nuestra herencia de la colonia, en el caso de lo que es Nueva España. Y en ese sentido, pues la cuestión es que también nosotros tenemos diferencias con otras regiones que fueron colonizadas por los españoles y que hay una población africana que crea mayor conciencia porque es más homogénea, o sea, hay menos mezcla. En México somos mucha mezcla. Y tenemos elementos de África, de México, de Europa, de muchos lados. Y el ser mezcla nos mete en conflictos porque, por ejemplo, yo por eso hablo de la inconsciencia, el sentido de que mucho mexicano puede no darse cuenta de que tiene actitudes discriminatorias porque se considera que es muy normal decir negro, o hasta incluso chistes racistas. Ay, no, pues es que pues el humor mexicano es así muy picante, o sea, por ejemplo, pues, a ver, a mucho mexicano le parecería que Memín Pingüino es ofensivo, pero para la gente que es africana, que es de descendencia africana, sí le parece ofensivo. A las comunidades afroamericanas, cuando supieron del personaje, les pareció ofensivo. Y el mexicano promedio va a decir, ay, no, pues es gracioso, es un personaje simpático, como decía un presidente de la República, no, pues es un personaje muy simpático, pues no tiene por qué ofenderse nadie. Son susceptibilidades que el mexicano promedio, llamémoslo así, pues no concibe a veces. O sea, es un tema bastante complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también el punto de que las discriminaciones haya diversos niveles. También eso se menciona. De hecho, uno de los personajes lo dice, es que yo me siento discriminado en algunas zonas por mi físico y en otras porque piensan que soy extranjero. Es decir, también relacionar que una gente, inclusive mientras más africano se vea, y ahorita el testimonio de Kakosi yo creo que va a ser muy interesante, pues que tiene tantos años de vivir en México, como John Chege, que mencionó Emily, que él hizo su licenciatura en México y fue profesor de Swahili y estuvo muchos años y produjo el libro que les enseñó Emily. Ellos pues también tienen su punto de vista de su relación con México, como africanos.
y como extranjeros generalmente se ubica a, ¿cómo se llama? A una persona morena necesariamente como extranjero. Ese es el punto. No como mexicano. O sea, el afromexicano también puede sufrir la discriminación por ese punto. Y bueno, no quiero extenderme más. Habría muchas más cosas que platicar, pero yo sí te felicito porque yo creo que este es un documento muy valioso que se debe de difundir. De hecho, yo creo que le va a ayudar a la gente a reflexionar mucho sobre el tema, porque después de todo, pues la magia de esto es la mezcla. Es decir, esas imágenes que tú bueno, el tema central que es lo de la Jamaica y tamarindo es muy simbólico, ¿no? Y no nada más llegó la Jamaica, el tamarindo, llegó el café, llegaron muchas cosas, llegó la música, instrumentos como la cora que luego se pasan a los instrumentos, pues digamos, de la música de ciertas regiones de México. Es una mezcla muy rica, el baile de los diablos, ¿no? De la zona de la Costa Chica. Es decir, eso es mezcla porque es africano y es mexicano. Y esa es la magia que hay que compartir y una de las riquezas que tienen los estudios de África. Y bueno, Ebony, yo tengo solamente dos preguntas, ¿no? La cocinera, que de hecho es el personaje central, digo, todos los testimonios son súper importantes, pero dado que el documental, el pretexto es la Jamaica, el tamarindo, y ella explica, ella maneja que tiene una herencia senegalesa. A mí me gustaría hablar más del personaje porque también me parece que es como la que tiene una visión más militante y crítica de la herencia africana, ¿no? O sea, decir que las ciudades coloniales las construyeron los africanos, su punto de vista me parece muy interesante y sí veo que tiene como que varias, ahora sí que varias mezclas culturales, ¿no? Digamos, esa sería una de mis preguntas. Y otra que es un poco más, digamos, si me lo permites, profesional y personal en el sentido de que me da la impresión que, bueno, tú tienes muchos años de vivir en México, pero ¿qué tanto viviste en Estados Unidos y cuál sería tu experiencia en ese sentido, ¿no? O sea, lo que es ser afroamericano y lo que es ser afromexicano. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Pues antes de contestar, también quería comentar sobre lo que mencionó de la discriminación, porque creo que es muy importante también señalar que la discriminación es algo estructural, es algo institucional, es algo que viene desde la historia desde la época de la colonia, desde que llegaron y extrayeron a personas africanas del continente africano para obligarles a laborar en este continente, no nada más México, no nada más Estados Unidos, pero en todo el continente. Y, y pues eso como que lo quería señalar porque siento que como las actitudes individuales que tiene cada quien discriminatorios también viene de esta estructura tan grande de lo que es la colonialidad o incluso el mestizaje, ¿no? El mestizaje más allá de una herencia, yo creo que es una ideología que invisibilizó a la herencia africana y también invisibilizó a las personas indígenas, a los diferentes grupos indígenas y como lo homogenizó a solo una sola herencia, ¿no? Cuando hay diferentes naciones y comunidades y pueblos indígenas. Entonces, yo lo pienso más como un proyecto, más allá de una herencia que cada quien tiene como sus diferentes mezclas. Yo tengo mi mezcla, pero todo mundo tiene alguna mezcla en su persona. Entonces, cuando hablamos de cosas como particulares, como es el mestizaje, yo lo pienso más como un proyecto y una ideología, más allá de una herencia nada más. Y pues eso, como creo que eso es lo que habla justo Seina. Seina es la chica con el papá senegalesa, y habla de eso, ¿no? De que esta como ignorancia o esta como estas actitudes no nada más viene como de lo, pues sí, ¿no? Como que viene de lo desconocimiento, pero ese desconocimiento es algo estructural que se borró totalmente la herencia africana de la historia oficial de México hasta hace muy poco, ¿no? Hace como dos años, sí, ¿no? Wow, qué pasa el tiempo. Que se reconoció las personas afrodescendientes y afromexicanas en la Constitución Nacional. Apenas el año pasado se incluyeron las personas negras, afrodescendientes y afromexicanas en el censo y creo que como que cuando habla como
de lo que mencionó como que es militante escena, es porque piensa en toda esa estructura que borra, invisibiliza y discrimina hacia los cuerpos negros y los cuerpos afrodescendientes en México. Y pues eso también como que va a mí, a la otra pregunta que era sobre mi experiencia, que creo que sí, como yo crecí la mayoría de mi vida en Estados Unidos, yo nací y crecí en California y llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México, entonces, pero llevo como la mayoría de mi vida adulto en la Ciudad de en México, como la vida adulto después de la universidad, ¿no? Entonces pues siento que de alguna forma también he crecido mucho en la Ciudad de México y, y, y pienso como en cómo ha sido como las experiencias, las diferencias de las experiencias en, como a nivel estructural y también a nivel personal, como que siento que los dos países también son fundados en, pues en la supremacía blanca, pero la manera en la que se manifestó esa supremacía blanca es distinto en cada país, ¿no? Como lo que mencionó en Estados Unidos fue como la segregación o más bien como la exclusión de que todo lo que no sea blanco, no, pues bye. Y en México fue más como el mestizaje, como hacer mejorar la raza, ¿no? Como un poco como esa ideología de mejorar la raza en todo el mundo. Y, y pues, entonces como que veo un poco eso también en mi vida como cotidiana, cuando estoy en los dos lados. En Estados Unidos, pues, ajá, mi papá es es afroestadounidense, o sea, también somos descendientes de personas que fueron esclavizados en Estados Unidos y pues esos referentes de personas, pues en la referencia de la esclavitud, pero también la referencia de personas como Malcolm X, Martin Luther King, como personas muy resistentes, ha sido muy presente en mi vida, casi toda mi vida. Y pues me pregunto como cuando pienso en que si hubiera crecido del lado mexicano, siendo como afromexicana, no hubiera tenido como referentes así de personas afromexicanas. De hecho, pienso eso, cuando era niña sí tenía muchas referencias de personas negras, pero sí buscaba como personas o blaxicans o afromexicanas o incluso personas negras en México, pero que tenían algo que ver con esa relación entre México y la afrodescendencia. Y eso como que fue muy invisible. Y creo que se muestra eso cuando yo estoy caminando en México, ¿no? Que todo el mundo me señala porque piensan que soy extranjera y que sí, de alguna forma sí soy extranjera, ¿no? Porque nací en otro país, aunque tenga ascendencia de México, ¿no? Eh, pero ajá, sí, como sobre todo eso, ¿no? Como como que perfilamiento, no sé cómo decirlo, como perfilamiento casi de las personas de señalarte, viene de esa como estructura de invisibilización de que no hay negros en México o el mestizaje que negó la herencia negra en México. Entonces, cuando se ve a una persona negra, piensa automáticamente que es una persona extranjera, que muchas veces no es el caso, ¿no? Ese es el ejemplo con los afromexicanos. Y sí, pues en mi caso, pues ha sido como que siento que mis procesos o mis experiencias de racismo, pues yo siempre digo en México que es como racismo inocente en México, porque cosas como que me tocan el cabello o me dicen cosas así, pero últimamente sí han pasado cosas más como fuertes, sobre todo con migración. Cuando estoy transitando, cuando estoy viajando dentro del país, ni siquiera cuando estoy cruzando ninguna frontera, sí me ha pasado como un par de veces que me, que me paran para pedir los papeles, pero luego se ponen medios agresivos y pues eso como que es algo que estoy notando a nivel institucional y que también he escuchado historias de otras personas negras en México que sí son extranjeros, pero también afromexicanos que cuando presenten su pasaporte mexicano no creen que son mexicanos porque son negros, ¿no? Entonces, pues es como decía, ¿no? Es muy complicado, hay mucho que hacer y pues sí, es un tema como
muy grande y muestra cómo el nivel de racismo estructural también puede llegar al nivel cotidiano, al nivel individual. Gracias, Ebony y doctor Saavedra, por este intercambio. Oye, nada más, perdón, solamente dos cosas, bueno, solamente para concluir dos cuestiones que me parecen interesantes, ¿no? Esta cuestión de cuando tú comentas tu experiencia personal, la enorme diferencia que hay en esta experiencia de, digamos, de lo que sería el afroamericano y el afromexicano, es precisamente que en el contexto afroamericano está el panafricanismo, que genera otro tipo de, digamos, de cohesión o identidad, porque también yo creo que el problema del afromexicano es, pues, a veces en la crisis de identidad. Ese yo creo que es el punto. Y bueno, pues qué bueno que hiciste este documental, pues aprovecho otra vez para agradecerte y pues muchas felicidades. Gracias. Gracias, Ebony. Creo que es muy interesante lo que tu documental refleja sobre lo excluyente que puede ser, que pueden ser los diversos discursos nacionalistas y cómo esto se traduce no únicamente en un discurso de Estado, sino también en una práctica de Estado, ¿no? Y creo que esto que problematiza sobre la política migratoria del Estado mexicano, pues da bastante que pensar, ¿no? Incluso creo que también podemos como llevar este debate a otras cuestiones, ¿no? Como aparente consenso que existe sobre la idea de mestizaje, ¿no? Pero, o sea, ¿cuántas personas no incluyen, no cobija esta idea de mestizaje, ¿no? Y creo que es un debate que siempre está ahí, ¿no? O sea, es un tema que siempre va a quedar como, no sé cómo decirlo, como no superado, tal vez. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor Jean Bosco Cacosi, quisiera recordarle al público que nos está viendo a través de Facebook que puede hacer sus preguntas como un comentario en la publicación y se las haremos llegar a Ebony. Gracias. Bueno, el doctor Jean Bosco Cacosi es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus intereses de investigación y docencia versan sobre lengua y cultura swahili, la filosofía Ubuntu, las filosofías africana y nuestra americana, la afrocentricidad y el panafricanismo, las religiones africanas y afrodiaspóricas y las luchas antirracistas en las diásporas africanas de nuestra América. Se graduó en Filosofía y Ciencias Humanas en el Grand Seminaire Notre Dame d'Afrique, en Bakú, la República Democrática del Congo. Es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2016 hizo una estancia postdoctoral sobre Ubuntu y los derechos humanos en Unicinos, Brasil. Y de 2017 a 2019 fue docente e investigador en el área de Historia de África Contemporánea en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. Es miembro de Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista, Red de Africanistas de América Latina y de la Asociación Brasileña de Estudios de África. Ha publicado artículos y capítulos sobre Ubuntu y temas afines. Asimismo, ha dado varias conferencias y ponencias sobre Ubuntu y el racismo a nivel nacional e internacional. Doctor Cacosi, es un honor que nos acompañe. Muchas gracias, Alonso. Y gracias, Ebony, y gracias también aquí al público que nos está acompañando tanto aquí en la sala Zoom como en Facebook. Y híjole, son muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve. Primero, pues también me sumo a las palabras de nuestro colega, Arturo, porque es la primera vez que se hace un evento así en el CEA, en el área de África, ¿no? Y es una cosa de verdad a celebrar y también pues a seguir impulsando, ¿no? Porque para mí África está aquí. Es más, profesor Arturo no lo mencionó, pero por ahí va la idea. La Unión Africana considera la diáspora africana como la sexta región de la Unión Africana. La Unión Africana divide África en 6 regiones. El este, oeste, occidente, norte, sur, y la sexta sería la diáspora africana, ¿no? Entonces, para mí, entonces, es muy, muy importante que en el CEA, que en el área de África, estemos como trayendo también esos temas
del África que está aquí, y no solo ver el África que está allá cruzando el Atlántico. Y el documental me trajo memorias, aparte ver mucha gente que está ahí, pues los conozco, son amigos, son pues chicos del colectivo, en fin, de donde está Ebony. Entonces sí me dio mucho gusto, ¿no? Porque son temas que también he visto en algunos espacios cómo se han discutido esos temas. Ahora, los demás lo han repetido, lo que quiero también enfatizarlo, que en todo lo que dice el documental para mí, o sea, hay ese aspecto de cómo el racismo, de cómo la discriminación racial borra memorias y borra epistemes, ¿no? No se quiere saber sobre esto. Y todo el saber, bueno, aparte de Tamarindo y Flor de Jamaica, se habló de la medicina. Sale esa señora curando a la gente y dice el narrador ahí que pues utilizan hierbas y esto se utiliza mucho en África y los indígenas también, y ahí hubo esa afroindianidad muy interesante que no se ha estudiado mucho, esas relaciones interétnicas entre indígenas y africanos, esos saberes que fueron, que han sido hasta ahora, ¿no?, invisibilizados o marginados dentro, digamos, de la academia o de las políticas de educación, etc. Se considera como magia, como cosas de brujería y que no sirven, etc. Bueno, entonces es el racismo institucional, estructural, racismo epistémico, que ha borrado todo esto, todas esas memorias y todas esas presencias, porque eso no es solo de pasado, están aquí, todas esas cosas están aquí, ¿no? Y Flor de Jamaica y Tamarindo me recordó también el Congo, no solo, bueno, en el Congo tenemos mucho, cuando dice Marbella, que iba con su prima, ahí, yo me acordaba así de niño, de adolescente, vamos así a los árboles de tamarindo, agarrábamos los tamarindos, los comíamos. Igual Flor de Jamaica está ahí, pero lo curioso es que no usamos, en el Congo no se suele usar dentro de la cocina, o sea, en la comida, el día a día. Pero yo los veía, recuerdo bien que en las iglesias protestantes lo usan para hacer como el vino el día de la cena, digamos, ellos se hacen como una vez por mes, cena como del Señor, ¿no? Como la Eucaristía, vaya. Y usan agua de tamarindo, digo, de Flor de Jamaica, como el vino, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, la inculturación de la fe en África, que cambiaran el vino, digo, con agua de Jamaica, ¿no? De Flor de Jamaica, que sería nuestro vino. El vino es, la uva no es africana, es de allá, es del Mediterráneo. En fin. Ahora, algo que quiero hacer como reflexión, pero también una pregunta sobre lo negro, porque en el documental sale alguien que dice que, ese chico, ¿no? Queer, que dice que no quiere que le diga moreno, él se autoadscribe como negro, se siente así mejor, negro, ¿no? Y también Ebony dice en su respuesta aquí a Emily que, bueno, se llama Black Sican. Y a mí me parece interesante. Bueno, en estudios afromexicanos, sobre todo afromexicanos, en la afrodescendencia, pues, hay ese debate sobre cómo llamar a esa gente, ¿no? Y sobre todo también la problemática, porque son esas gentes que tienen que ser llamados, porque el blanco, como dice en Brasil, blanco es blanco. El blanco es blanco. El blanco no es así que, es moreno, es no sé qué, no sé, es blanco. Son los demás, los racializados, que llevan nombres, ¿no? Y luego se discute aquí así, ¿cómo se debe llamar? ¿No? El blanco no se preocupa cómo se debe llamar, el blanco es blanco,
¿no? Y entonces, la primera reflexión y pregunta es que el tamarindo, flor de Jamaica, hace referencia también a África. En África no hay negros, excepto donde el negro está siempre en este enfrentamiento con el blanco, como en Sudáfrica, no sé, en algunas partes de Angola o de Mozambique, o en el norte de África, pero en el Congo la gente no se llama negro. Si vas al Congo, a Burundi, a Ruanda, a Tanzania, a Kenia, a Zambia, la gente no se llama así, no se dice negro, nadie le dice al otro negro, ¿sí? Todos son negros y se dice desde etnias, las etnias. Yo soy Bembe, el otro es Lega, el otro es Kikuyu, el otro es, no sé, Lunda, etcétera, etcétera, ¿no? No nos decimos así negros. En Senegal igual, es desde las etnias que tienen ahí. Y eso de recuperar lo negro aquí, pero pensando en esas historias de los africanos que llegaron, pero allá los africanos no se dice negro, esos que llegaron ahí, ¿no? Pero uno se quiere recuperar para luchar contra el racismo, digamos, afirmar su identidad y su autoestima, pero con una palabra que está muy cargada también peyorativamente desde la colonia. Y ahí ese es uno. Lo otro, tú como Blaxican, ¿qué piensas tú porque me llama mucho la atención y me gusta, porque en México sabes que hay también Huaxican, pero lo Blaxican es una, es una autoadscripción, una autoidentificación. Tú te lo pones, te lo dices, lo aceptas, estás muy orgullosa. Sí, yo soy Blaxican, pero a un Huaxican le dicen así, se enoja. Es algo que muchos dicen, no me diga eso, por favor. Es ese tipo como el racista no quiere decir que es racista, no quiere que les diga así. Y entonces, ¿cómo ves tú esas diferencias? Y cómo, o sea, para ti, está bien, tú te das a ti misma esa identidad. Pero, ¿cómo ves cuando a un Whitexican le dicen Whitexican, que sería lo contrario de Blaxican, pero no se siente a gusto, no se siente no se siente bien, pues algunos se molestan mucho, mucho. Y a ver, por último, creo que tiene que ver con lo negro, porque dijiste que tú te consideras como persona, como diaspórica, o sea, eres como, no sé si tú te ubicas así como en ese debate de algunos que dicen que yo no soy mexicano, yo no soy, no sé, brasileño, yo no soy colombiano, soy africano en la diáspora. No sé si por ahí iba tu idea cuando dices que yo me considero de la diáspora africana. Eso es lo que te quería preguntar también. Bueno, nada más esto. Muchas gracias. Gracias. Y un gusto verte de nuevo. Pero creo que como que hablas de puntos muy interesantes. Pensé mucho como en la reivindicación de la palabra negra y como la diferencia que en la mayoría del continente en África la gente no se dice que es negra, se llaman por sus grupos étnicos, ¿no? Como decía. Pero como me recordó de me acordó de como algunas experiencias de personas africanas que conozco, o libros que he leído, que dicen, ¿no? Que una vez crecí en África y una vez que salí de África y fui a Europa o a Estados Unidos, a otro lado de América, me convertí en una persona negra. Y luego eso también me hizo pensar en históricamente, como yo, por ejemplo,
y personas de la diáspora, bueno, pero también la diáspora es muy amplia, ¿no? No nada más se limita a personas que tienen ascendencia de que sus ancestros fueron esclavizados hace muchos años, pero como que pienso mucho en que como iba la historia, ¿no? De que las personas fueron extraídos de su continente con sus diferentes grupos étnicos, con sus diferentes religiones y fueron desplazados de su tierra. Y una vez que llegaron a este continente, pues fueron como, no sé cómo decirlo en español, they were stripped of their identity, como que pues todas esas identidades, todas esas marcas, religiones o de étnicas y así, se fueron quitados y nada más se convirtieron en personas negras, ¿no? Que fueron personas esclavizadas. Entonces, como decías, esa palabra pues sí empezó con una carga pues muy colonial, muy despectiva, muy racista, pero creo que también a lo largo de los años ha habido como una recuperación colectiva, creo que no nada más ha sido individual, sí creo que ha sido colectiva porque como en muchas personas que conozco, en muchos lados donde he leído o he leído sobre estos lados, en casi todos los países en este continente, la gente afro, no digo que toda la gente afro, porque también hay personas afro que no les gusta que les digan negro, pero creo que sí hay muchas y hay una como conciencia colectiva de una reivindicación de la palabra negra. Y así se muestra también en el documental. Suri dice que Suri se reivindica como negra, Marbella también se reivindica como negra, Seina también dice que soy negra. Entonces, como que esa reivindicación es muy colectivo y muy general. No borra que hay personas que sí se molestan, porque sí hay eso y creo que como que hay que respetar la identidad de cada quien. Pero para mí sí es una reivindicación y es parte de algo que es una tradición de reivindicación que ha pasado desde hace no sé cuántos años de resistencia, ¿no? Y sobre todo pensando como en lo que yo iba aprendiendo cuando era más niña, ¿no? Del Black Power Movement, un movimiento de poder negro y todo eso. Black is beautiful, negro es bello y todo eso, pues se me hace como muy importante para mí. Y el otro punto sobre lo Blaxican y lo Whitexican, pues eso es interesante, ¿no? Yo, de hecho, nunca lo había pensado hasta hace poco que estaba como en Ciudad de México, con un grupo de ciclistas. Y había dicho a una de las chicas que, sí, yo me considero Blaxican porque lo de mi mamá y mi papá y así, ¿no? Y ella dijo, pues eso es interesante porque pues sí hay de la palabra whitexican, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay blaxican? Como que ella decía, y yo ni siquiera, aunque yo sí conocía la palabra whitexican, pero ni siquiera como que me cayó el 20 de que son como los opuestos, casi lo mismo, pero opuesto. Y creo que como que viene de algo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Que para mí blaxican es algo que me he puesto desde que tengo como 10 años. Y las otras personas que se consideran blaxican también es como algo de autoadscripción. Y como decía, ¿no? Que whitexican creo que es algo que fue como, no digo que, no voy a decir impuesto, porque no es impuesto, pero para mí no es como que algo así impuesto, porque como decías también, la gente, como decías en Brasil, la gente blanca es blanca y no tienen, ni siquiera piensan, ¿no? En su identidad racial. Entonces creo que para mí whitexican es una palabra hecha para hacerle que la gente blanca piensen en su posición, piensen en su identidad, piensen en lo que dicen los privilegios y piensan en todo eso, ¿no? Y creo que por eso la gente se molesta, porque no se quiere enfrentar a eso. Entonces eso es lo que pienso en esas reflexiones. Y no me acuerdo qué más dijiste muchas cosas, pero todo me gustó y me hizo pensar mucho. Perdón, se trabó un poco porque decía, no sé, lo último no, yo no lo alcancé a escuchar.
Lo último sobre... Huaxican, que el blanco es blanco y... Es que decía que, pues yo pienso que la palabra, bueno, yo no sé, porque no sé como la historia de la palabra whitexican, aunque creo que sí hay un artículo de que como analiza un poco más el término whitexican, pero yo decía que a diferencia que blackxican, que es un término que es como de autoascripción, el término whitexican es una palabra inventada de personas no blancas como para hacer pensar a la gente blanca de su identidad, ¿no? Porque como tú decías que en Brasil blanco es blanco y no tienen que pensar en su identidad racial, no es algo que enfrentan. Pero cuando le dices a alguien whitexican, les hace pensar en su, pues enfrentar más bien en su posicionalidad, en los privilegios, en la posición de que es ser una persona blanca en México o un whitexican, ¿no? Entonces, creo que esa es como la diferencia entre las dos palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor Kekosi y Ebony, por esta reflexión sobre los procesos de racialización y el lugar que tienen en la construcción del Estado-Nación mexicano y pues cómo se traducen únicamente en este discurso del mestizaje, ¿no? Que pretende invisibilizar mucha parte de nuestra historia, pero también en una vigilancia y persecución de personas negras, ¿no? Como esto que mencionaban hace rato, ¿no? Y que, bueno, podemos ver como estas prácticas estatales que son sumamente problemáticas y condenables. Bueno, voy a leer los comentarios que nos han hecho llegar en Facebook. Si les parece, voy a empezar por los comentarios y después a las preguntas. Bueno, Ceci Gama nos dice que es un documental precioso, despierta la conciencia y expone el grado de ignorancia que existe en México. Bravo. También Edgar René Pacheco nos dice, Ebony, excelente documental. Es importante que los mexicanos reivindiquemos nuestra tercera raíz, la africana, y nuestra cuarta raíz, la asiática. En lo personal, me toca muy adentro el tema, pues mi bisabuelo era afromexicano de la Costa Chica de Guerrero. Aprovecho para enviar un saludo y abrazo fuerte al doctor Carcosi. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué relaciones han establecido estos grupos afromexicanos y el Estado? ¿Ha habido un reconocimiento gubernamental de estas raíces africanas, de comidas tan típicas de la dieta mexicana? Y bueno, Ebony, no sé si prefieras que leamos todas las preguntas o prefieres responder una por una. Ok, perfecto. Pues las relaciones que han establecido como grupos afromexicanos con el Estado, creo que lo mencioné un poco al inicio, como sobre pues el reconocimiento en la Constitución Nacional de los afromexicanos, pues eso fue resultado de un movimiento que tiene décadas o podríamos incluso decir siglos de personas afromexicanas luchando para tener ese reconocimiento. Y como que decían cuando sucedió eso en 2019, pues es una deuda histórica que tiene el gobierno mexicano con las poblaciones afromexicanas. Y entonces como que creo que la relación entre el gobierno y los grupos viene como de ahí, como que va muy en ese, no sé cómo, en ese campo. Y no he visto, ahora que no he visto un reconocimiento gubernamental de las raíces en la comida. Eso sería, no lo he visto, a lo mejor sí hay, pero yo no lo he visto personalmente y sería interesante, como, no sé qué sería, como una campaña o algo así, eso sería chido. Gracias, Ebony. La siguiente pregunta la hace Arenio Martínez y dice, muy buen documental. ¿Tienes interés en seguir documentando poblaciones afroindígenas más allá de la Costa Chica? En muchos otros estados hay poblaciones afroindígenas que no tenemos la identidad visibilizada, pero culturalmente creo que se podrían encontrar las raíces afro de muchas de nuestras costumbres. Por ejemplo, el Valle de Tehuacán en Puebla.
Gracias. Pues sí, tengo interés en muchas cosas y tengo que aterrizarme mucho porque tengo como muchas ideas en la nube. Tengo que aterrizar ya como en la vida real que quiero hacer después. Em, pero sí, como pienso también que hay otras personas que también están realizando obras audiovisuales o incluso han realizado obras audiovisuales. Pienso en mucho que ya también está como girando en diferentes lados que se llama Negra y es de una chica que se llama Medhin Tewolde. Es un largometraje sobre mujeres negras en México y pues ella vive en Chiapas y retrata mujeres que viven, bueno, algunas viven en la costa y otras viven en Chiapas, entonces también es otra perspectiva. Um, Pienso en otras personas como André Los Sánchez, que de hecho es primo de Zeina, que es cineasta también y hace obras sobre todo también en la Ciudad de México, porque ahí radica. Pienso en mi amiga y colega Doris Careaga, que ella es afro-veracruzana y está realizando un documental sobre su pueblo en Tamiagua. Y eso es lo que puedo pensar como en la mente, pero pues sí me interesa mucho ir a diferentes lados, incluso como al norte. Bueno, ya he ido, voy mucho a Tijuana y es como otra parte de la negritud, ¿no? Que es la migración, pero también el norte pienso en Coahuila, los descendientes de personas que fueron esclavizadas en Estados Unidos que huyeron a Coahuila, que luego pienso, a lo mejor hay un primo lejano por ahí, no sé, como luego mi mente va pensando en muchas cosas, pero, eh, pero sí, 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 solo que tengo que aterrizar porque tengo muchos proyectos ahorita, mucho trabajo. Gracias, Ebony. Bueno, también les recuerdo a quienes nos están viendo en Facebook que pueden hacer preguntas como comentarios y también quienes están aquí en la reunión de Zoom, bueno, pueden hacerlo en el chat y le haremos llegar su pregunta a Ebony. Bueno, Manuel Martínez nos pregunta, buen día, me gustaría conocer su opinión respecto a la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral de comenzar a tener cupos para grupos vulnerables, incluyendo personas afromexicanas, perdón. ¿Qué otras medidas podríamos emprender para mejorar la inclusión de estas poblaciones? Deberíamos comenzar también por rescatar las aportaciones de las personas negras en México a lo largo de la historia, como se ha hecho en Estados Unidos. Gracias de antemano por su documental. Oye, yo no tengo mucho contexto de esa decisión. ¿Me pueden hacer más contexto? Ok. Sí. Manuel, ¿estás aquí en la sala? Sí, sí, claro que sí. Bueno, aquí en México a principios de año, bueno, no a principios, como a mediados, el Tribunal Electoral decidió que los partidos, aparte de cumplir un poco con las cuotas de género que obligaban a que pusieran también a candidatas mujeres, impuso también estas cuotas para grupos, creo que lo denominaron históricamente vulnerables o históricamente vulnerados, algo así. Entre ellos incluían a personas pertenecientes a la comunidad LGBT, personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas y afromexicanos o afrodescendientes. Fue como una de las medidas que impulsaron y que en este sentido hasta cierto punto fue novedosa, porque más allá de la paridad de género no se habían tomado en consideración otros grupos vulnerables. En este sentido, no sé cómo veas tú como qué tipo de medidas se podrían impulsar un poco desde el gobierno, quizás un poco para acabar, por ejemplo, con el estigma, con estos prejuicios, como se ilustraban en tu documental, ¿no? No sé si por ahí tú conozcas de algunas ideas o tengas tú algunas medidas que consideres que pues puedan ayudar un poco, ¿no? Para propiciar, ¿no? Una convivencia más sana, ¿no? Con nuestras comunidades afromexicanas aquí en México. Gracias, gracias por explicar. Sí, ahora lo entiendo un poco mejor. Pues creo que como, ajá, eso se me hace como muy novedoso para México y se me hace como un avance chido. Creo que
no es que así que toque como la raíz de los problemas, pero creo que sí es un avance chido. Y, y creo que como que también incluso como que el hecho de que comenzaron a tener esos tipos de cupos también hace que la gente en general tenga más conciencia de todos los grupos vulnerables y los grupos que se consideran vulnerable, ¿no? Um, pero como medidas de hecho del gobierno, pues es difícil hacerme esa pregunta porque uno no sé si lo pueda hablar así, porque no soy política ni nada, ¿no? hago, hago cosas audiovisuales, pero pues desde mi punto de vista, siendo una persona que hace cosas para los medios masivos y cosas también como yo en lo personal, cosas con el objetivo de educación, pues creo que sí se podría en ese lado, pues incorporar más historia, como se mencionó en el comentario, ¿no? Incorporar más historias sobre las personas negras en México y las aportaciones negras en México. Pienso como que creo que lo están haciendo incluso, ¿no? Como incluyendo la historia de Yanga en algunos textbooks, libros de textos, otras historias así de figuras importantes que eran afrodescendientes o incluso aportes generales de la afrodescendencia en México, para también generar ese tipo de conciencia y pues también como pensando a nivel de los niñez, que los niños también tengan como sus figuras como sus héroes, ¿no? Para aspirar, no sé cómo explicarlo bien. Ajá, Vicente Guerrero también es otra persona, que de hecho Vicente Guerrero es persona afrodescendiente y que también aboló la esclavitud de México. Entonces, pienso mucho en como qué como los símbolos de eso, no, más allá de símbolos, porque también eran como cosas muy materiales, pero eso creo que por ese lado podría como incorporarse más en la educación general y por supuesto hacer más, más como talleres, como ya como cosas extras como talleres comunitarios, y cosas así, ¿no? Que hay muchos grupos que están haciendo eso también. Gracias. No sé si te podría hacer otra preguntita rápido. Es que me Sí, llamó la atención algo de tu historia. Cuando mencionabas al inicio que tú ibas pues a una escuela, algo así como hispana, incluso ahí que te señalaban, ¿no? Que te hacían por este tipo de bullying. Me interesó mucho un poco como esa faceta, quizás podríamos decirlo, pues no sé, de los mexicanos allá, ¿no? Porque a la vez que, pues no sé, yo me imagino que pues ellos también enfrentan algo de racismo por ser hispanos, pero que a la vez no cumplen como este doble papel, ¿no? De víctima y opresor a la vez, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿no? Si tú también has observado algo así por ejemplo, en la cultura negra, algunos aspectos en los que también se vea reflejada un poco como esta dualidad, ¿no? Porque, no sé, siempre, no sé, se me hace interesante, ¿no? Analizar este tipo de situaciones, ¿no? Porque pese a que las personas sufren las violencias, nunca se dan cuenta, ¿no? Que como que replican este modelo de violencias, ¿no? sí, pues como en el caso de mi primaria, pues era interesante porque siento que un poco fue como una visión micro a cómo es, bueno, las sociedades en general, ¿no? Pero pensando mucho como en la sociedad mexicana, que incluso en mi propia escuela se segregaba mucho que los mexicanos, las personas que tenían rasgos como más mestizos estaban en una clase y los que tenían rasgos más indígenas estaban en otra clase y que las personas que tenían rasgos más indígenas eran también muy boleada, como muy señalaba y así, ¿no? Les decían nombres y así.
Y cuando llegué a México y volví a escuchar esos tipos de términos despectivos que no les voy a repetir hacia las personas indígenas, me recordó a mi primaria de decir, wow, ese racismo mexicano también cruza la frontera. Entonces, como el hecho de que también me señalaban a mí, siento que también es como una reproducción de todo eso. Y que sí lo he visto en la población negra, pues yo creo, claro que sí. Yo, bueno, es como en mi historia personal, como crecí en mi pueblo, es muy mexicano en general, como que la mayoría de la población, y de hecho estoy en mi pueblo ahorita, la mayoría de la población aquí es mexicana, porque es una zona donde llegan muchos migrantes para trabajar. Mi familia llegó aquí para trabajar en el campo y es una zona como agricultura. Y entonces como que yo la verdad no he convivido tanto con comunidad negra aquí en Estados Unidos, así como muy grande, porque en mi pueblo no hay muchas personas negras. En Los Ángeles sí más y así, pero era en la universidad y todo el mundo era como muy consciente de muchas de esas violencias, ¿no? Pero lo que sí he visto de vez en cuando aquí en Estados Unidos es como a veces me he encontrado con personas que tienen actitudes como xenofóbicas hacia los inmigrantes. Y eso también, también incluso con otras personas que son descendientes de migrantes, que ahora luego tienen ciudadanía gringa y luego tienen actitudes xenofóbicas. Y luego también como misoginia, machismo, Sí, misoginia. LGBT-fobia, en todas las poblaciones hay eso, ¿no? Y eso no excluye a la población negra. Y también el colorismo siento que es algo muy fuerte que pasa también en la comunidad, que creo que es una conversación que tenemos que tener dentro de la comunidad, pero lo he sentido hacia mi persona, por ser una persona que tiene una tonalidad como un poco más oscura, aunque no diría que soy como es como un poco más oscura que lo que he visto, bueno, donde me ha tocado estar. Y creo que hay como eso también. Entonces, pues sí, pues todas las poblaciones reproducen como estas interiorizan esos tipos de violencias que nos ha llegado desde hace siglos, ¿no? Gracias. Gracias, Manuel, por tu pregunta y Ebony por esta conversación. Bueno, en el chat el doctor Jan Bosco Cacosi nos dice, lo de los cupos ha dejado al descubierto el racismo a la mexicana, porque hubo mucha gente que no estaba de acuerdo porque decía, todos somos mexicanos, no hay que dividirnos. Para el Estado mexicano, los tres poderes, hace falta legislar más sobre el racismo. Por ejemplo, en Brasil, el racismo es un crimen inafianzable. En México no hay leyes que castiguen actos racistas. Apenas el CONAPRED hace recomendaciones al gobierno o manda tomar un curso o taller sobre la discriminación. El Estado, por ejemplo, no ha demostrado interés para incluir más historia de África y de los afrodescendientes en las currículas escolares. En Brasil, es ley enseñar sobre la cultura e historia africanas y afrobrasileñas. Y bueno, también no sé si alguien más de los que nos acompaña en la sala de Zoom tenga otra pregunta que añadir. Les recordamos que todavía pueden hacerlo. Yo decía esto nada más por lo que Manuel preguntó, si, bueno, a nivel político, a nivel de gobierno, ¿qué se podría hacer? Y bueno, y dijo, es que yo no soy político. Yo nada más hago documental. Pero hacer documental, ¿no crees que estés haciendo una política? Es también política esto, Sí, ¿no? claro. Sí, de concientizar, porque tu documental, sí, habría que enseñarlo también a los diputados, a los senadores, a los gobernantes, a los jueces. Por ejemplo, o sea, la Corte Suprema pidió a una, ¿cómo se llama? Esa Juliana Acevedo, escribir algo sobre las poblaciones afro, ¿no?
como que muchos, pues vienen también de esa educación mexicana, donde no te dice nada, no te habla de África, no te habla de las poblaciones afromexicanas, apenas indígenas, ¿no? Indígenas y europeos y mestizo, pero llevar esto también es como de alguna forma hacerles conciencia de esa situación que existe, que está aquí en México, que es un problema nacional también, ¿sí? Bueno, era esto nada más. Alonso, si me lo permites nada más muy brevemente, a mí me parece que lo que sí hay que considerar de esta discusión es que coincido con una cosa muy importante que ha dicho Ebony varias veces, de que se ha mejorado la situación, hay mucho más visibilidad del tema afromexicano que antes, o sea, antes de lo que fue el aniversario, la primera vez que se visibilizó en términos muy amplios fue cuando lo del quinto centenario en 1992, porque fue cuando se empezó a insistir, es que hay una raíz africana, o sea, no es nada más Europa y América, o sea, está África también, y se llamó ese movimiento la tercera raíz, y ya empezó a crecer y ahora hay una militancia política, hay sectores que están reivindicando la cultura afromexicana y eso es súper positivo y lo que está haciendo Ebony es con seguridad un paso más hacia adelante. Yo no sé mucho del tema de la legislación, pero yo sé que hubo sectores afromexicanos que no les gustó porque se maneja como un grupo después de todo segregado. O sea, no, o sea, una cosa es reconocer los derechos culturales, que eso está bien, y otra es plantear que es un grupo, son mexicanos como cualquier otro. O sea, está medio rara esa forma en cómo se legisló, porque también se maneja como grupo vulnerable. Eso creo que también tenía que ver con la pregunta de Manuel. O sea, en ese sentido, se manejaba como si fuera más bien un grupo en un sentido paternalista, no sé si me explico, y no como mexicanos con pleno derecho. O sea que más bien lo que tendría que ser sería reconocer los derechos culturales, que tenga la misma visibilidad que cualquier grupo mexicano, pero que en ese sentido tampoco se le quiera manejar como un grupo que hay que darle un trato especial, y creo que esa fue la razón de la inconformidad de esta legislación, pero no deja de ser un gran paso, es decir, es un paso adelante tomando en cuenta el pasado, o sea, es un escalón. Yo creo que hay cosas positivas también. Sí, Mwalimu, de hecho, hoy por hoy los movimientos afromexicanos están partiendo ya de la reforma constitucional, del segundo artículo de la Constitución, que se reforma y donde se reconoce a la población afromexicanas como parte de la nación mexicana. Y luego ya no van a tratar algunas especificidades de esas poblaciones, sino que dice, y a ellos también, o sea, les vamos a dar todos los derechos que tienen los indígenas, que vienen ya atrás de ese artículo, ¿no? Abajo de ese artículo. El inciso C lo reconoce. Ya otros incisos, el inciso C ya dice, y también les tocan todos esos derechos que ya les tocan a los indígenas. Ellos dicen, ¿cómo? Entonces ya es otra vez esto que el afro es el campesino, es igualito, es indígena. Aunque luego, pues en la realidad, sobre todo en las comunidades afromexicanas, como en la Costa Chica, donde hay muchos de esos movimientos, dice, no, nosotros somos diferentes, aunque vivimos en el mismo territorio, y siempre cuando ha habido como, en términos de recursos, cuando hay recursos, o el INPI, por ejemplo, no los considera. Ahora sí, el INPI debe considerarlos. Entonces, considerarlo dentro de ese marco ya de la política sobre los indígenas. Ellos se lo están cuestionando. Dicen, no, por ejemplo, el que va a dirigir las políticas sobre los afro es alguien, digamos, como un presidente del INPI, el Instituto sobre Indígenas, ¿no? Y no un afro. Sí. Gracias, doctor Carcosi. También tenemos otra pregunta en el chat, es de Ceci Gama Basurto, que nos dice, Ebony, ya eres un referente para las personas de ascendencia africana viviendo en México. Pienso que es fundamental contar con una formación positiva en relación a la identidad
y tienes razón al preguntarte qué hubiera ocurrido si no hubiera existido la influencia de Malcolm X y Martin Luther King. Tus proyectos son encaminados a promover el empoderamiento de las personas afrodescendientes en el país. Sí, ¿cuál es el objetivo? Bien. Pues yo diría que sí, como, bueno, yo quisiera que tuviera como ese impacto, ¿no? Como yo sí pensé como en las audiencias, cuando estaba haciendo este docu, como que sí pensé en quién iba a ver el docu y pues las primeras personas que pensé fue las personas afromexicanas y las personas negras de México. Luego también pensé como en la población mexicana en general y luego las personas africanas de la diáspora, las personas negras en la diáspora y en el continente. Pero, pues sí, como que mi intención es eso, ¿no? Como promover, sí, más allá de la visibilidad, el empoderamiento de las personas negras y las personas afrodescendientes y eso. am, eso me hizo pensar en lo que decía Kakosi hace rato, de que si me considero una persona africana en la diáspora y no afroamericana, pues no sé, luego sí me ha como resonado, como que sí sí pienso que sí, pues eso es cierto, los estados, como que pienso en el estado-nación y la gente, la razón por la que la gente dice eso, pero también pienso en como la posicionalidad, como por ejemplo yo crecí, nací en Estados Unidos, yo tengo ciudadanía de Estados Unidos y hay un privilegio que viene con esa ciudadanía, ¿no? Un privilegio mundial. Entonces, como nada más, como, pues sí, no es que soy orgullosa de ser de Estados Unidos ni nada, porque no es el caso para nada, pero tampoco creo que es como muy, como que solo rechazar eso y como negar es, no sé, como, es como como, no es negar, es como negar o más bien como minimizar los privilegios que sí me ha dado el pasaporte, porque sí me ha dado privilegios, y eso reconocer mi posicionalidad en el mundo y ante otras personas, especialmente otras personas afro, ¿no? Pero otras personas en el mundo que no tienen ese tipo de acceso. Entonces, como que sí relaciono a esa identidad de que no, yo no soy afroestadounidense, soy africana en la diáspora, porque sí, antes de todo soy una persona negra, pero también reconozco esa posicionalidad de ser una persona afro, pero de Estados Unidos. Ajá. Ok, muchas gracias, Ebony. No sé si Emily tenga algún comentario ya para concluir. Pues sí, o sea, lo que escucho mucho de de la conversación y algo que en el documental que una persona mencionó esa frase, trabajar como negro para ser blanco. Y es como casi la primera frase que hay en el libro de Chege también. Entonces y creo que no es solo algo, o sea, hay muchas cosas que decir sobre eso, pero el lástima es que ser blanco es el objetivo, ¿no? Y creo que eso va más allá de solo afromexicanos, solo personas negras, pero, o sea, toda la gente que, digamos, no es blanco. Entonces, cuando hablamos de lo que al nivel de instituciones, lo que podemos hacer, lo que el Estado puede hacer, es justamente esa, la diversidad de que sea trabajo, que sea
muchas cosas para que el objetivo no sea o que el estándar no sea trabajar como alguien para hacer algo diferente. Entonces, creo que para mí es lo bonito del documental, que nos ofrece y nos enseña mucho de esos vínculos entre África, México, la diáspora. Entonces, nada más quería, o sea, agradecer a Ebony por estar con nosotros, por ha sido el documental, y como creo que ya muchos dijeron, espero que hay un seguimiento que sea como forma documental o otras conversaciones. Y también me gustaría agradecer a Alonso porque él casi organizó todo ese evento y para moderarlo y todo esto. Entonces, nada más eso, y al público para estar con nosotros, y espero que esa es como bien mencionaron profesores Kakosi y Arturo, que no es la última vez que tenemos esa conversación sobre los africanos en México, los afromexicanos, porque creo que es muy importante, y como institución, que sea Colmex o otros, tenemos como una responsabilidad de abrir espacios por esas conversaciones. Entonces, nada más eso. No sé, Ebony, si tú quieres decir algo antes que cerramos. Pues sí, muchas gracias a Emily, a José, a Kakosi, a Alonso. Gracias a todo el mundo, al público por estar aquí. Hemos hablado cosas muy interesantes. Me ha gustado mucho las preguntas y he disfrutado mucho de esta conversación. Y pues sí, muchas gracias. Y también quieres poner o sea, porque si quieren como proyectar el documental, está disponible de la parte de Ebony y su organización. Si quieren proyectarlo en una escuela, en un espacio público, es posible. ¿Cómo se llama? El sitio, tienes un sitio web, ¿verdad? Ajá, sí, tengo una página web que es ebonybailey.com. Ebonybailey.com, como mi nombre y apellido.com. También mis redes sociales soy Ebony Marie B. Y si quieren también podemos enviar mensaje a la página de Jamaica y Tamarindo, que es Jamaica y Tamarindo Doc en Facebook. Si buscan Jamaica y Tamarindo Doc, seguro aparece en Facebook. Ok. Jamaica y Tamarindo Doc. Ok. Sí, entonces lo invito a todos que están con nosotros también de difundir más allá de esa conversación, para que otros puedan disfrutar del documento y compartirlo con otros. Y con esto, bueno, si no hay nada más, espero que todos descansan, que disfrutan el Día de los Muertos, y
que vamos todos por un agua de Jamaica y tamarindo. Órale. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Gracias, Ebony. Ojalá que el siguiente trabajo que hagas lo puedas presentar también en el colegio. Creo que es muy interesante tu apuesta, o sea, por construir una historia, una narrativa histórica distinta a la hegemónica a partir de esta conversación que tuvimos sobre el agua de Jamaica y de tamarindo. Me pareció increíble. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias también a los que están ahí de SEA, de eventos. Janet, gracias a Tommy. Sí, gracias a todos. Gracias. Sí, muchas gracias.